Buenas noches, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Es esta la noche del primer domingo de Cuaresma. Y seguramente tú, como muchos católicos, acostumbras tener en Cuaresma un libro que te acompaña a lo largo de tu estancia en el desierto, en estos 40 días. Comprenderás que como escritor católico y como autor de varios libros, siempre te recomendaré para este tiempo de Cuaresma alguno de mis libros. Por ejemplo, Sucedió en Jerusalén, o bien Escucha, Jesús habla desde la cruz, o bien Nuestra familia al pie de la cruz, o Todo lo puedo en aquel que me conforta. Claro, mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, o mi libro este tan gustado y que causa tanto interés, Judas, traidor o instrumento de Dios. De todos mis libros, estos son los que te puedo recomendar para el tiempo de Cuaresma, pero en esta ocasión, más que recomendarte un libro mío, lo que quiero es compartir contigo la lectura de uno de mis libros predilectos, un libro que me ha acompañado a lo largo de muchas Cuaresmas, pero que ya tiene algunos años que no he leído, sobre todo porque en las últimas Cuaresmas me he encontrado muy ocupado escribiendo. Pero en esta ocasión quisiera retomar el hábito de leer ese libro que por tantas Cuaresmas me acompañó. Y quiero compartirlo contigo. No sé qué tan fácil sea conseguir este libro, te lo recomiendo mucho. Se llama El Viacrucis de todos los hombres. Es un libro que está escrito por el jesuita Ramón Cue, que es el autor del afamado Mi Cristo Roto. Y es un libro que yo conocí porque mi abuelo lo tenía entre los libros que él solía leer. En una ocasión me vio hojeándolo, me dijo: hijo, es un libro muy bonito, léelo. Y se lo tomé prestado y quedé cautivado con el libro, me enamoré de él y en cuanto pude me hice una copia para mí mismo. Aquí está, es un libro que se ve ya bastante golpeado, en primera por el uso y en segunda porque en alguna mudanza o algo así fue víctima de una caja que se inundó y sobrevivió el libro, pero pues ya quedó con las hojas endurecidas y en fin. Pero aquí lo tengo y es definitivamente que uno de mis libros favoritos de espiritualidad. Y quisiera compartir contigo la lectura, decidí leer el libro, pero pensé que tal vez sería conveniente para algunos de ustedes sintonizar si leo el libro, y lo voy leyendo poco a poco, por supuesto, no esperes que lees esto de una sentada. En primera, no tengo tiempo; en segunda, te aburrirías o no aguantarías o te quedarías dormido; y en tercera, pues no tienes ningún provecho. Más bien creo que es un libro para ir leyendo poco a poco. Así que hoy que comienza el tiempo de los domingos de Cuaresma, pues pensé hacer la lectura del libro, ya lo encontré, y dije, bueno, ¿y por qué no activo la cámara y comienzo a leerlo? Y seguramente que para alguien resultará de provecho, y si lo hago pues todas las noches, seguramente que será también provechoso para más de uno. Así que decidí hacerlo y lo voy a hacer poco a poco. No van a ser estas emisiones muy largas y tampoco he hecho un cálculo de cuántas páginas son para poder terminar de aquí a Semana Santa, no. Simplemente lo que voy a hacer es irlo leyendo y si nos da tiempo de cubrirlo todo en Cuaresma, qué bueno. Si nos quedamos a la mitad o a tres cuartas partes, pues bueno, la lectura será provechosa. Ojalá tú pudieras encontrarlo. Recuerdo que era un libro sumamente económico, pero la verdad es que no sé dónde puedas conseguirlo. Será cosa de que preguntes en tu librería católica favorita, El Viacrucis de todos los hombres. Pues, ¿qué te parece si comenzamos a dar lectura? Te platico que es el Viacrucis es una reflexión o una meditación que hace el padre Ramón Cue acerca del Viacrucis. Muy interesante porque la cuenta desde Jerusalén. Él va haciendo el rezo del Santo Via Crucis en Jerusalén y en cada una de las estaciones va teniendo reflexiones muy profundas y muy interesantes que a mí siempre me han encantado. Y es la razón por la que este libro tantas Cuaresmas me ha acompañado. Imagínate, desde que estaba yo en la preparatoria, que lo leí por primera vez, ya hace muchísimos años, décadas, que realmente ha sido mi apoyo espiritual en el tiempo de Cuaresma. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya no te doy más preámbulo, vamos a comenzar la lectura. Te digo, va a ser una sesión breve, van a ser estas sesiones breves. Espero poder hacerlas todas las noches.
Y pues vamos a ver hasta dónde llegamos, si te parece bien. ¿Por qué no comenzamos poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Dice el libro así: primera estación, Jesús es condenado a muerte. Se inaugura el Museo de la Injusticia. Un amigo arqueólogo me había asegurado bajo palabra y garantía profesional que se conservaba en Jerusalén el lugar exacto que sirvió de escenario histórico para la primera estación del Vía Crucis, es decir, el sitio auténtico en que el gobernador romano Poncio Pilato montó el aparato externo jurídico para condenar a muerte a Cristo. Que no se trataba solamente de una mera localización del edificio que albergaba el tribunal, sino de la misma sala concreta en la que se sentó solemnemente el gobernador para dictar la sentencia de muerte y lavarse las manos. Más todavía, afirmaba mi amigo arqueólogo que se había descubierto la pavimentación auténtica del tribunal, las mismísimas losas romanas que sostuvieron la figura hierática y atropellada de Cristo, cuando éste oyó decir oficialmente al gobernador romano: «Reus es mortis», quedas condenado a muerte. De ser esto verdad, y la solvencia de mi amigo era incuestionable, la humanidad había rescatado y estaba en posesión de uno de los lugares más sensacionales de la historia, la sala auténtica del tribunal en la que se pronunció la sentencia más injusta de todos los tiempos. No pude descansar esa noche pensando en la visita que iba a realizar a la mañana siguiente. La noche entera transcurrió en una ininterrumpida sucesión de sueños y vigilias, en que se mezclaban sin fronteras claramente delimitadas las fantasías y los recuerdos, las vivencias y las pesadillas. Esa noche comprendí un poco mejor la alucinante novela El proceso, escrita y vivida por otro judío, Kafka, con retazos mal hilvanados de sueños, duermevelas y realidades. Mi amigo arqueólogo no había querido adelantarme detalles concretos del descubrimiento sensacional. Insistió en que debía yo solo, sin prejuicios ni previas ambientaciones, enfrentarme con el hallazgo. Tan solo me dio la localización. Está en el interior del actual convento de las Damas de Sion, en el arranque de la Vía Dolorosa, cerca de la explanada del templo, sobre el viejo solar de la Torre Antonia. Y allá me dirigí la mañana siguiente, liberado ya de mi noche angustiosa. Pero iba disgustado porque llegaba con retraso. Yo hubiera querido hacer ese camino hacia el pretorio a la misma hora en que lo recorrió Cristo y pisar las losas romanas del tribunal a la hora aproximada al menos en que Cristo las pisó, es decir, al alba, según el dato de Juan en su pasión, en nuestro horario alrededor de las 6 de la mañana. Y yo me había quedado dormido. Después de una noche alborotada y sudorosa de sueños y pesadillas, caía rendido de madrugada, cuando había calculado precisamente salir al pretorio. Llevaba 4 horas de retraso. Como siempre, parece que es mi triste y vergonzoso, sino llegar siempre tarde a las citas con Cristo. Mientras yo dormía, destrozada mi sensibilidad, Cristo había sido conducido ya ante el gobernador romano. A estas horas, ya es las 10 de la mañana, en que yo me apresuraba hacia el pretorio, ya estaba muy adelantado el proceso de Cristo. Por eso apreté el paso y traté de encontrar atajos a través de las callejuelas del viejo Jerusalén. Pronto la fatiga me obligó a detenerme. Entonces comprendí que caminaba cuesta arriba y recordé un dato más de San Juan que estaba yo reviviendo en mi acelerada respiración. El pretorio en que Jesús fue juzgado y condenado quedaba en uno de los puntos más elevados de la ciudad, y era designado vulgarmente por una palabra hebrea que recoge San Juan, Gabatá, es decir, cumbre o altura. No empezaba mal la verificación de los datos arqueológicos. Evidentemente yo estaba subiendo. La cuesta había frenado mis prisas, y en la breve pausa que me impuso, le di mentalmente las gracias a mi amigo arqueólogo por no haberme adelantado ningún dato. Es más sabroso irlos verificando y descubriendo personalmente. Cuando al fin remonté la cuesta, eran las 10:15 de la mañana. Inmediatamente localicé a mi izquierda el convento de las Damas de Sion,
fundado por dos judíos alsacianos convertidos, los padres Alfonso y Teodoro de Ratisbona en 1842, para dedicarse en apostolado, oración y sacrificio a la conversión de los judíos. 13 años más tarde, el padre Alfonso de Ratisbona empezó a comprar en Jerusalén unos viejísimos y abandonados solares, hacinamiento informe de escombros y basuras, encrespamiento de malezas y aullidos de gatos salvajes que algunos sospechaban corresponder al posible emplazamiento de la Torre Antonia cerca de la explanada del templo. Terminado el convento y su instalación sobre un solar presuntamente sagrado e histórico, las damas de Sion, ayudadas y dirigidas por la prestigiosa Escuela de Arqueología de los Padres Dominicos de Jerusalén, presidida por el instinto histórico y místico del padre Vincent, comenzaron las excavaciones en el subsuelo del convento. La búsqueda más intensa y afortunada coincide con la etapa de 1927 a 1932. Fue entonces cuando apareció el pretorio. Y yo quería verlo y verificarlo. Por eso estaba pulsando con impaciencia el timbre de la puerta, y porque a las 10:15 de la mañana, a finales de marzo, el sol ya molesta en Jerusalén. Un sol que sin consideración caía sobre mí, fatigado ya y sudoroso. Por eso insistí apretando nuevamente el timbre. A mi segunda llamada se abrió la puerta. En la fresca penumbra apareció una religiosa, dama de Sion, que reaccionaba ante mi impaciente repiqueteo del timbre con una serena y natural sonrisa. No tuve tiempo de formular mi deseo, lo debía gritar en mis ojos. Por eso, adelantándose a mis palabras, me invitaba la religiosa en un inglés de acento internacional. Pase, pase, padre. Ya dentro del vestíbulo le expuse mi propósito. Madre, quisiera visitar, si es posible, el Litóstrotos. Pero ella ya iba adelante, abriendo camino y sirviéndome de guía. Naturalmente, padre, con mucho gusto. Sígame, por favor. Disculpe que pase primera, así le enseño el camino. Y la seguí. No me pregunten por dónde. Ignoro si atravesamos salas, patios o corredores. Yo solamente atendía a seguirla y ella también parecía tener prisa, como yo. Hasta que abrió una puerta y se volvió para advertirme. Cuidado ahora, padre, vamos a bajar una escalera. Y encendiendo una luz eléctrica, desapareció por el hueco. Indudablemente estábamos bajando al sótano del convento. La escalera, empinada y estrecha, nos obligaba a descender con lentitud. Nos acercábamos, evidentemente, al pretorio, al tribunal en que Cristo fue condenado a muerte. Por eso, cuando ya pisamos el plano, yo miré a mi alrededor, escrutando los rincones y buscándolo con mis sentidos tensos, mientras oía que la dama de Sion me reclamaba desde otro hueco que se abría en el sótano. No, padre, no está aquí, más abajo, más abajo. Y tuve que dirigirme al segundo hueco de escalera por el que ella había empezado ya a descender. ¿Más abajo?, preguntaba yo con extrañeza. Sí, más abajo, iba repitiendo ella delante de mí, mientras descendíamos y ahora más lentamente por una segunda escalera que perforaba atrevidamente el subsuelo de Jerusalén. Más abajo, más abajo, más abajo. ¿Me lo seguía advirtiendo ella o me lo iba repitiendo yo? ¿O era un eco en la resonancia misteriosa de la historia? No podría asegurarlo, pero sí que aquel inesperado segundo tramo de escalera subterránea me parecía interminable, angustioso, infinito. No en vano estábamos bajando 2000 años de historia. Cada escalón equivalía a un descenso de medio siglo. Sobre todo, no en vano estábamos bajando hasta la cota máxima de la injusticia entre los hombres, condenar a muerte a la misma inocencia y justicia de Dios. Nosotros bajábamos escalón tras escalón, pausadamente. Pilato lo hizo de un solo golpe y con una sola frase: «Eres reo de muerte». Me acordé de el Dante en su descenso al infierno. Virgilio era su guía. A mí también me parecía estar bajando al abismo de otro misterioso infierno, el de la injusticia humana que se atreve a condenar a Dios. Mi guía, esta vez una mujer, una virgen y una dama. ¿Se llamaría Beatriz, como la dama que guió a el Dante en el paraíso?
Mi camino conciliaba entonces infierno y paraíso. Infierno de condena para Dios, paraíso de liberación para los hombres. ¿Se llamará Beatriz? No pude preguntárselo. Habíamos llegado. La voz de mi guía se situó bruscamente en la realidad. Padre, este es el pretorio. Aquí el Señor fue condenado a muerte. Hubo una breve pausa de silencio infinito. Lo dejo, padre. Preferirá quedarse solo en este sitio. Y sin esperar mi respuesta, la dama de Sion desapareció de mi vista y comenzó a subir las escaleras. Sus pasos se fueron perdiendo y alejando, perceptibles primero hasta alcanzar el sótano, casi perdidos después al irse alejando. Por el segundo tramo ascensional hacia el sol y el aire alegre de aquella mañana luminosa de marzo, hasta que se hizo el silencio absoluto. Entonces me sentí abandonado y solo en la profundidad abismal de mi descenso. Todo quería verlo y devorarlo con los ojos al mismo tiempo en un hambre de verificación histórica. Arriba me cubría y abrumaba una bóveda demasiado baja. No me interesaba. Su misma curvatura, trazada pocos años hacía para sostener el sótano, me empujaba insistentemente a que mirara abajo, al pavimento que estaba pisando. Bajé los ojos. Los paseé lentamente como una asombrada caricia por todo el enlosado y me quedé mudo de emoción. Era una superficie como de unos 250 metros cuadrados, cubierta toda ella por desmesuradas losas romanas. Luego me confirmaron exactamente mis cálculos, de metro a metro y medio de largo. El espesor alcanzaba el medio metro, estaban todas surcadas por unas estrías paralelas como pequeños canales para recoger el agua de la lluvia, ya que estas piedras correspondían al enlosado de un patio abierto a la intemperie. Y tenían grabadas en el granito unas figuras misteriosas, signos y señales de un juego en el que intervenían los dados y al que se dedicaban los soldados romanos entreteniendo sus socios en los turnos de guardia. El juego consistía en un camino zigzagueante en forma de laberinto por el que se llegaba a una corona real, meta del ganador y grabada con énfasis en el granito. Todas las curvas del camino estaban señalizadas con una palabra griega, misteriosamente repetida: Basileus, rey. Esta vez el vencedor iba a ser Cristo, a quien los soldados romanos ceñirían una corona regia de espinas. Y el mismo gobernador redactaría la lápida conmemorativa, mandándola colocar sobre su cabeza: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Tablero de juego en tamaño natural, correspondiente al patio romano de la Torre Antonia y descrito por San Juan en la Pasión con otra palabra griega, litóstrotos, que quiere decir enlosado. Allí en el litóstrotos, como a las 11 de la mañana, mandó montar Pilato un tribunal, una tarima o tribuna en semicírculo y sobre ella entronizada la silla curul. Hacía 20 siglos. De pronto me pareció que por encima de mi cabeza desaparecía la bóveda baja que me albergaba con toda la edificación superpuesta del convento, hasta que apareció altísima la bóveda del cielo. Una catarata de sol se estrelló contra el enlosado de Litóstrotos. Levanté más los ojos. Arriba, en los 4 ángulos del patio, se erguían en el azul las 4 torres romanas que lo flanqueaban como 4 altísimos centuriones romanos. Me envolvió un griterío invisible con un oleaje creciente y chillón que me desgarraba los oídos. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Bajé los ojos. En la silla curul sobre la tarima del tribunal estaba sentado el gobernador Poncio Pilato. Se lavaba las manos solemnemente en una jofaina de plata. Sobre el frío enlosado del pavimento había unos pies desnudos, los pies de un reo. Fui subiendo los ojos por ellos, lentamente, hasta llegar a los de Jesús, tristes y serenos, que me asaeteaban reclamando piedad y formulando reproches al mismo tiempo. Un eco trágico seguía repitiendo, como un trueno lejano y eterno que nunca muere, la sentencia más injusta de la historia: eres reo de muerte.
Caí de rodillas sobre el viejísimo pavimento romano hasta tocar con mi frente la superficie pulimentada del granito. Eres reo de muerte, repetía la sentencia revolando a mi alrededor con locos aletazos, como un ciego y repugnante pájaro negro que gira y gira en el Litóstrotos desde hace 2000 años. Eres reo de muerte. No sé cuánto tiempo estuve así de rodillas. En la eternidad del Litóstroto se pierde toda noción del tiempo. Cuando al fin levanté la cabeza, advertí unas gotas líquidas y transparentes que salpicaban el granito del suelo a mis pies. Sí, es verdad. Podrían ser lágrimas de mis ojos. Habían llorado. O podrían ser salpicaduras del agua con que Pilato se lavó espectacularmente las manos. Terrible incógnita para el hombre que se interroga sobre la autenticidad de su llanto y de su amor a Dios. ¿Lágrimas de verdad o agua mentirosa de autojustificación? ¿Auténtico llanto del corazón o repetición del agua cobarde de Pilato? No lo sé. Lo sabe Dios. Pues aquí vamos a dejar la lectura de este hermoso libro. Esta es la primera vez que hacemos este ejercicio. Está al pendiente mañana por la noche y Dios mediante continuaremos la lectura. No es este el fin del primer capítulo, no es este el fin de la primera estación del Vía Crucis. Todavía queda mucho por leer. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante y sobre todo si te ha invitado a reflexionar, esta reflexión del final, la reflexión del final es muy importante. En este tiempo de Cuaresma y cuando lleguemos a la Semana Santa, vaya que conmueve ver a Cristo crucificado. Y vaya que eso hace que broten lágrimas de muchos ojos. ¿Son lágrimas de verdad? ¿O es simplemente el agua con la que Pilato se lava las manos, que escurre de nuestros ojos simplemente para justificarnos, cuando en realidad no tenemos interés alguno por cambiar nuestra conducta ni nuestra forma de vida? Pero la respuesta es solo tuya y de Dios. Nos vemos mañana. Que Dios te llene de bendiciones esta noche. Apasionate por nuestra fe.